tal? Soy la profe Jimena Montes y para la clase del día de hoy tenemos un ejercicio con propiedades de la multiplicación. En el tutorial pasado, que se los voy a dejar por acá arriba por si se lo perdieron, enseñé las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva, ¿sí? Por separado, con algunos ejemplos. Ahora lo que voy a enseñar y voy a mostrar con este ejercicio es cómo este mismo ejercicio lo vamos a resolver con estas tres propiedades, ¿sí? Entonces un clásico ejercicio puede ser, usando las propiedades de la multiplicación, estas tres, escribe otros cálculos posibles que den siempre el mismo resultado, ¿sí? 24 por 10. Así que bueno, a comenzar. Muy bien, para comenzar nosotros sabemos que 24 por 10 da 240, ¿sí? Entonces tenemos que llegar, aplicando estas propiedades, a 240. Bueno, vamos a aplicar la conmutativa. Lo que nosotros sabemos que 24 por 10 es lo mismo, puedo alterar, ¿sí?, el orden de los factores que 10 por 24. ¿Sí? ¿Correcto? Y esta era la propiedad conmutativa. 24 por 10, nosotros sabemos que da 240. Y 10 por 24, 240. Ya habíamos llegado a la conclusión que esta propiedad es bastante sencilla, ¿sí? Así que acá tenemos la propiedad conmutativa. Vamos a pasar a la asociativa. Bueno, para la propiedad asociativa vamos a partir del mismo ejercicio. 24 por 10. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? Era descomponer al número. Nosotros sabemos que 24 lo podemos descomponer, por ejemplo, 6 por 4. También lo podemos descomponer 8 por 3. Lo podemos descomponer 12 por 2. Hay más de una manera, ¿sí? Yo voy a elegir una, por ejemplo, 6 por 4. Y después al 10 también lo vamos a descomponer. El 10 ya tenemos menos maneras, ¿no? 5 por 2. Muy bien. Acá lo que hice es expresar el número como un producto, ¿sí? Lo que ahora tenemos que hacer para poder aplicar esta propiedad es asociar. Por ejemplo, el 6 lo voy a asociar con el 5. Lo voy a juntar. 6 por 5, ¿no? Van a quedar acá juntitos. Y voy al 4 asociarlo con el 2. 4 por 2. ¿Sí? ¿Y qué hacíamos ahora? Resolvíamos. 6 por 5, 30. Y 4 por 2, 8. Y 30 por 8, 240. ¿Sí? Ya sabíamos que 24 por 10 era 240. Así que así se utiliza la propiedad asociativa. Ahora vamos a pasar a este mismo ejercicio, resolverlo con distributiva. Propiedad distributiva. Ya vimos que la distributiva lo podemos hacer de la multiplicación con respecto a la suma o con respecto a la resta. Yo voy a elegir ambos caminos para que vean que hay dentro de las muchas posibilidades que hay. Encima tenemos posibilidades con suma y posibilidades con resta. Así que bueno, vamos a comenzar 24 por 10. 24 por 10. Y voy a utilizar primero con la suma, ¿sí? Habíamos visto que el segundo número lo vamos a descomponer como una suma. También tenemos varias posibilidades, pero por ejemplo yo voy a elegir una sencilla. 10 lo podemos descomponer como 5 más 5. ¿Estamos todos de acuerdo? 10 es 5 más 5. Y ahora, ¿qué hacíamos? Recuerden que es importante haber visto el tutorial pasado, donde yo ya explicaba este tema. Lo que ahora vamos a hacer es este 24 por este 5, 24 por 5, más, porque acá estamos haciendo con respecto a la suma, más otra vez 24 por 5. Este número se hace por el primero y después se hace por el segundo. 24 por 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 24 por 5? 120. Más, y otra vez tenemos la misma cuenta, 24 por 5, 120. 120 más 120, 240. ¿Sí? Ven que siempre llegamos, dice, el mismo resultado, 240. No
podemos cambiar ese resultado. Que si lo cambiamos quiere decir que hicimos las cosas mal. Así que bueno, también podríamos haber elegido acá 8 más 2, 4 más 6. Teníamos distintas posibilidades. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero con resta. 24 por 10 y a 10 lo vamos a descomponer como una resta, ¿sí? También tenemos distintas posibilidades. Podemos elegir 12 menos 2, ¿sí? Que me parece como la más sencilla para poder explicarlo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? 24 por 12, vamos a distribuir 24 por 12 menos, y este 24 por 2. 24 por 2. ¿Sí? Se vio que el 24 está distribuido para el 12 y para el 2. Vamos a hacer esta cuenta. 24 por 12 da 288 menos 24 por 2, 48. Y si hago esta cuenta, esta resta, 288 menos 48 nos da 240. ¿Sí? Así que acá la distributiva está el mismo ejercicio, lo hice versión suma y versión resta. Para finalizar, acá vemos cómo lo resolvimos aplicando las tres propiedades y sabemos que en este caso, bueno, teníamos una de conmutar, pero en estos casos hay más de una posibilidad, ¿sí? Y en algunos casos infinitas. Así que, bueno, espero que hayan entendido el tema. Ahora a trabajar. Saludos.